Muy bien, estamos aquí con David Redoli Morchón, invitado nuestro aquí. Él es un hombre con una reputación en cuanto a lo que es las técnicas de los discursos que hacen no únicamente los candidatos, sino los jefes de Estado, la importancia que esto tiene, la comunicación política. Se le denomina Isola Uría, que es una periodista, miembro del ITF, del Centro Internacional de Periodistas de Washington, que han hecho un trabajo, una labor investigativa, y es parte también del grupo Concolón, un grupo panameño. Está con nosotros aquí también la doctor Ritter. No, a mí me parece que el trabajo para los comunicadores y en general para el país es de un valor extraordinario, porque nosotros aquí hablamos quizás un programa así, el otro también de Odebrecht, y repetimos el concepto de cómo fue ese esquema de corrupción, pero en esta maraña de escándalos en la que hemos vivido en los últimos 5 años o últimos 10 años, se nos van perdiendo, de manera que el trabajo de ordenar, bueno, esto fue lo que pasó con Odebrecht en Panamá, es muy útil, es una herramienta muy útil a la hora claro, es una herramienta que necesita actualización o actualización permanente, porque por ejemplo en el caso de Varela, aunque está en el texto, no está en la gráfica, no tiene, todavía el sobreprecio ahí está en cero, porque algunas o la mayoría no se han terminado, así es que no podemos saber cuál es el monto, el final de la historia. El final de la historia, por eso es que requiere de una actualización, que supongo que ustedes la harán tan pronto esté disponible. Algunos van a estar disponibles antes que termine el mandato. Ahora, sin ofender a nadie, ¿esto quiere decir que los medios panameños no hicimos nuestro trabajo? No, yo creo que sí. Cuando ustedes lo tienen que hacer. Que son distintas dinámicas. Bueno, porque acuérdense que porque Odebrecht invitó a muchos medios. Eso totalmente, sí, pero por ejemplo Rolando Rodríguez en la prensa lo está cubriendo de una manera excepcional. Lo cierto es que no hay mucha información de crónica los yo no he visto. Y eso, salvo la que saltaron por las delaciones en Brasil. ¿Cuál es el problema? El gran problema que tenemos, y que por eso un poco nosotros nos las ingeniamos para hacer esta herramienta para ver los sobrecostos, porque te da una idea de los sobornos que pueden haber cobrado los políticos panameños. Que la justicia en Panamá, al no estar dispuesta a no juzgar a los ciudadanos brasileros, es información que no liberan la de las delaciones. Porque entonces, por ejemplo, Andrés Ravelo, que era el director de Odebrecht en Panamá, que es el hombre que sabe exactamente todo, él hizo una delación en Brasil, o sea, declaró para que se le conmute pena, colaboró con la justicia, ¿no? Te bajan los años de prisión si vos colaborás con la justicia. Él contó muchas cosas, pero eso está sellado y no se sabe, porque Panamá le dijo a Brasil, bueno, está bien, yo colaboro con vos colaborás conmigo, pero yo no acepto no juzgar a los ciudadanos brasileros, que es lo que pide Brasil a cambio de dar, todas las delaciones. ¿Por qué hace esto Brasil? Porque dice, yo les pido a mis ciudadanos que colaboren con mi investigación, que digan todo lo que saben, y después les digo, yo te voy a dar 2 años de cárcel, pero después en todo el mundo lo meten preso. Entonces va viajando por todo el mundo, ¿no? Enfrentando juicio. Entonces no va a querer colaborar conmigo. Entonces Brasil lo sella, salvo que el país acepte no juzgar al brasilero. Panamá podría juzgar con el video de Ravelo a Varela, a Martinelli, a todos los que quisiera, pero dice no, yo a los brasileros los juzgo porque es soberanía, porque no sé qué. Esa es la cuestión. Entonces no se sabe todo porque no tenemos acceso a las delaciones. Información blindada también, yo me imagino. Exacto. ¿No? Entonces al final no vamos a saber nada. Ese es uno de los puntos que más me inquieta, ¿no? Doctor Ritter. Que quede en nada. Esa es la parte que me inquieta por el ritmo que han llevado en este... Yo no tengo una certeza. O sea, no tengo una certeza, no tengo pruebas, pero mi intuición es que todo se hizo para que no se haga nada, digamos. Pero es mi intuición, o sea, mi percepción, es una impresión. Tu opinión acerca de la parte comunicacional, ¿no? Esto ha creado una crisis en América Latina, pero hablemos de Panamá, el manejo de la información
en tiempos de crisis, por usarlo de esa manera. A ver, tomando en consideración que no es el primer escándalo, vemos Panama Papers también, que sacudió no únicamente Panamá, sino muchos otros países. ¿El manejo que se le ha dado desde tu perspectiva como experto? Bueno, yo percibo dos cosas desde fuera. Uno, que el caso Odebrecht ha alcanzado un impacto global, mundial. Se habla de esto en Europa, en Asia, en Norteamérica. O sea, tiene unas dimensiones que trascienden las fronteras de América Latina, de lejos, por la dimensión, por la cuantía y por las personas que están implicadas, ¿no? Que son de altísimo nivel. Yo creo que lo que he visto, que es la segunda parte, informativamente en Panamá, sí cubre las expectativas de lo que debe ser dar la información sobre este asunto. Otra cosa es la investigación en profundidad sobre quiénes son exactamente los responsables y las cuantías. Me parece que está dando mucha información, pero este periodismo de investigación es quizás el que se echa un poquito más de menos, que es el periodismo más incómodo para los poderosos, que es el periodismo más difícil, que es el más costoso, implica tiempo, implica equipos, implica persistencia, implica incomodar a y quienes, riesgo también. Y riesgos, efectivamente. Sí. He echado un poco de menos quizás esos apuntes de política periodística de investigación. Sí. Tienen que entrar a la sí, Sol, pero ¿Tienen que entrar? A la página. Sí. A conexionpty.net. Sí, pero Sol, el problema aquí es que desafortunadamente la mayor parte de la información que se ha conocido en Panamá no es porque las autoridades la han hecho pública, sino porque la investigación periodística, el trabajo de investigación periodística es el que ha sacado a flote estos escándalos. O sea, me explico, lo cual es una vergüenza para la justicia de Panamá, ¿no? Hay una curiosidad de paralelismos impresionantes entre Panama Paper y Lavajato. Los dos incluyen a personas de altísimo nivel. Los dos usaron para ejecutar el delito, o sea, Panama Paper era evasión de impositiva o lavado de dinero, Lavajato es pago de sobornos y coimas, que es ilegal en todos los países. Usaron estructuras offshore, o sea, por ejemplo, sociedades creadas en Panamá, cuentas en Andorra, cuentas en Suiza, sociedades creadas en Islas Vírgenes. Usaron el mecanismo offshore. Los dos accedieron a la información por vías no usuales, digamos, porque ¿qué pasa con una investigación? Un juez le pide información al otro país de esa cosa, bla, bla, bla. Nunca te llega, no llegas a nada de esa manera. Lavajato, porque fue muy inteligente el juez Moro y planteó acuerdos muy ventajosos para los acusados. Y ellos colaboraron y contaron todo. Mamani, Ravelo, Odebrecht mismo, todos contaron detalles. El de Perú contó. Si ellos no hubiesen contado, nunca se hubiera sabido, porque la información en jurisdicciones offshore es sumamente secreta. Nadie puede saber quién tiene una cuenta dónde. Entonces, el juez siguió esas pistas y hubo jurisdicciones que colaboraron. En el caso de Panama Paper fue por una filtración. Nunca se hubiera sabido si no era de esta manera. Ni se sabe cómo se dio la filtración hasta ahora. Exactamente. David, perdona, bueno, en realidad tiene que ver una cosa con la otra. Está muy relacionada. Pero te quería preguntar, David, estos talleres que yo creo que son muy útiles para el discurso político en Panamá, de alguna forma incluye las crisis o el manejo de crisis, como el caso que nosotros tuvimos con los Panama Papers y con Odebrecht, porque es que la pobreza del discurso político en Panamá no solamente ha sido en los candidatos, no solamente ha sido en los informes a la nación que mencionó Rubén, sino ha sido también la pobreza en tratar de justificar o a la hora de argumentar o a tratar de explicar determinadas medidas que han sido quizás donde mayor pobreza se ha determinado. Aquí hay que recordar que la razón por la que si le siguieron dando a Odebrecht los contratos multimillonarios que se le dieron era que se había que preservar 40.000 empleos, como si esos 40.000 empleos fueran todos, como si otra empresa no que se le adjudica una obra, además eso tuviera que el pauperismo, un precedente muy peligroso, porque dices, bueno, pues yo también voy a hacer lo mismo. Para preservar 50.000 empleos me he visto en la obligación de entrar en casos de corrupción. Sí. Entonces entramos en una espiral en cadena de que si a este se lo has permitido con ese argumento, pues a mí también.
Es peligrosísimo eso. Y vergonzoso además. Además. Porque eso lastima a la gente inteligente, o sea, desgraciadamente. Efectivamente, ¿no? Si hay reglas de juego, son muy reglas pueril, de juego legales para todos. Sí, ¿no? muy Vale pueril que- el argumento, ¿no? Si no me permites hacer esto ilegal, despido a 40.000, oiga. Ese fue el argumento de Panamá. Eso es lo que hace la mafia. Así es, bueno, pero eso fue, y por eso creo que es tan útil, de verdad, que un experto como tú se ponga de un lado y les explique a la clase política para él. No me estoy refiriendo ahora solamente al gobierno, que lo que tienen enfrente, la explicación que se le tiene que dar a las personas que tienen enfrente, no va a tragar entero, como se dice, los argumentos tan pueriles como los que han estado y escribiendo los que han tratado de justificar o han permanentemente han estado tratando de justificar los contratos que se le hacen y se le continúan dando, y hay una nueva adenda para Odebrecht en estos días. marcha, El ¿no? 24 acusa en Colombia. Sí, es llamativo eso, porque realmente, por ejemplo, en el caso de Varela, ya había saltado el escándalo. O sea, ya había sido... ¿Por qué Ya le se vas a sabía. dar un contrato de Odebrecht a una Sabiendo empresa que son tan que cuestionada? son delincuentes naturales como cualquier otro, son carteristas, son asaltantes de banco, Sí. ponlo como quieras. Ahí hay dos actores que son clave para esto, que es la calidad de la oposición, que la oposición esté organizada y sea seria para poder denunciar esos Pero hechos. hay un problema, disculpa que te interrumpa, Sí, sí, David. sí. El problema es que están los tres Todos partidos los políticos tres partidos. involucrados. Es que está- Me he la oposición explicado. está implicada también. 3 presidentes de 3 partidos distintos disparan durante en- 10 Los años. tres partidos. Tenemos De Los los tres tres partidos. Entonces hay veces se disparan en el pie. Tenemos Me explico. un O sea, ahí hay problema una. No te vas a ver nunca. Esa es una buena para ti, a ver cómo ibas a resolver. Eso sí sería un caso muy Eso especial. se podría eso. definir como una asociación ilícita para delinquir, me explico, ¿no? Sí, sí. Le pido 10 minutos más. Tengo un corte comercial, sí, vamos a extender los 10 minutos porque quiero ampliar un poquito acerca y aprovechar las dos personalidades que tenemos aquí esta mañana. ¿Sí? ¿No abuso? ¿No? No, lo que Bueno, yo me quedo a vivir. Venimos aquí en Info Análisis, versión extendida, 10 minutos para aprovechar el momento y sobre todo los invitados. Regresamos.